días a todos. Bienvenidos a nuestra novena edición de Immune Exchanges, una mesa redonda dirigida a directivos, donde compartimos conocimiento y best practices a través de nuestros superexpertos. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante para todos, para las empresas y para España como país, que se trata del talento digital. Vamos a hablar de hiring versus reskilling. Y para ello tenemos el placer de contar con nuestro partner de este evento, Talent Hackers, y con nuestras superponentes, Cristina, Managing Director de Catenon y Talent Hackers. Hola, Cristina. Olga, el Global People Manager de Cabify. Buenos días. Hola, buenos días. Y con Ana, que es la directora de Recursos Humanos del Banco Santander. De Tecnología de Operaciones. Gracias, Ana. Muchas gracias a todas por estar aquí y bienvenidas. Bueno, antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros, para los que no nos conozcáis todavía, quiénes somos, qué es Immune, y luego también Cristina os va a contar quién es Talent Hackers. Empiezo yo con Immune. Immune somos un hub de conocimiento tecnológico que nace con la misión de formar a los jóvenes y profesionales en las habilidades tecnológicas que está demandando el mercado. Como todos sabéis, existe un gap enorme de talento tecnológico y nuestro objetivo, nuestra visión es apoyar a cerrar ese gap, a formar a ese talento que nos pide el mercado. Y para ello hemos creado una metodología que se basa en 3 pilares. En primer lugar, la colaboración muy estrecha con ese mercado, con las empresas. Nosotros somos partners académicos de empresas tecnológicas punteras como Amazon Web Services, Google, Cisco, y colaboramos muy estrechamente con otras empresas en diferentes sectores, en consultoría, en banca, etc. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos anticiparnos a esas habilidades que va a demandar el mercado y que está demandando ya, dependiendo de las tecnologías que se están adoptando. En segundo lugar, creemos en el learning by doing, en el aprender a adquirir conocimientos a través de trabajar en retos reales. Además, usamos retos reales que nos dan nuestras empresas para que nuestros alumnos aprendan y adquieran conocimientos necesarios y con datos reales de día de hoy. Y en tercer lugar, importante también, nosotros escuchamos al mercado que nos está diciendo necesitamos capacidades tecnológicas, pero necesitamos también gente, talento, con una capacidad más holística para resolver problemas. Y por eso es muy importante para nosotros, y lo incluimos en todos nuestros programas de formación, la parte humanística. Nosotros creemos que la gente tiene que tener esas habilidades tecnológicas, pero también entender el impacto, por ejemplo, el impacto ético de hacer un programa o de crear un algoritmo, etcétera. Entonces, bueno, contaros muy brevemente, esa es nuestra metodología. Y ya por último, comentaros que nosotros trabajamos muy de la mano de empresas para ayudarlas en todo lo que podemos, por supuesto, pero sobre todo en 2 ámbitos. Una parte es la captación de talento. Ofrecemos obviamente nuestros alumnos, pero también trabajamos con las empresas y con nuestras comunidades tecnológicas a través de eventos, de hackatones, etcétera, para atraer ese talento y para servir de puente entre comunidades y empresas. Y la segunda parte es, por supuesto, la formación. Ayudar a las empresas a desarrollar todas esas habilidades tecnológicas, tanto con programas de onboarding, de reskilling, de upskilling o programas para directivos. Y con esto ya me callo y doy paso a Cristina, que nos va a contar qué es Talent Hackers. Bueno, Ana, millones de gracias. Primero por la oportunidad de estar aquí, de compartir este ratito con vosotros y sobre todo de poderos contar qué es Talent Hackers, que es toda una aventura, que hoy es una realidad. Talent Hackers pertenece al grupo Catenon. Catenon es la firma especializada en la búsqueda global de profesionales. Lo que hacemos es ser capaces de identificar talento en cualquier parte del mundo para un cliente que puede estar ubicado en otra parte del mundo. Y eso lo hacemos gracias a tecnología. Somos una compañía de búsqueda de profesionales un poco atípica en ese aspecto, porque somos una empresa de base tecnológica en la que lo que nos caracteriza es precisamente eso, la aplicación de la innovación y la tecnología en nuevas formas de abordar la adquisición de talento. Y fruto de esa filosofía de trabajo y ese modelo de negocio,
hace 3 años decidimos embarcarnos en Talent Hackers, que es del grupo Catenon, que es la unidad especializada en la búsqueda de perfiles IT, tecnológicos y digitales, en realidad. Pero decidimos que la problemática y los desafíos que presentan estos perfiles requieren de también nuevas metodologías de adquisición de talento, especialmente ya no solo de identificación, sino de activación de estos profesionales tan demandados y que, bueno, pues todas las semanas tienen ofertas encima de la mesa, ¿no? Y cómo logras realmente movilizar a este talento. Con esos desafíos y con ese objetivo, Nació Talent Hackers con un enfoque, como decía, diferente. Es una unidad que trabaja con la aplicación de tecnologías del dato para la identificación y activación de esos perfiles. ¿En qué sentido? Pues por un lado lo que hemos creado ha sido una comunidad con los profesionales IT de España, es un proyecto que tenemos en España, una comunidad que ha crecido exponencialmente y sobre la que hemos aplicado sobre esos perfiles esas tecnologías del dato para saber ser capaces en tiempo real de dónde están, de identificar esos candidatos finales a los que queremos llegar. Pero en segundo lugar, aplicamos esas tecnologías del dato para saber con quién se relacionan esos profesionales e impactar a ese entorno para que sirvan de recomendadores para ese talento final que queremos llegar, ¿no? De esa manera, lo que nosotros hacemos es impactar a esos recomendadores que pueden ser reclutadores profesionales que se dedican al reclutamiento IT o profesionales de esas tecnologías relacionadas con esos candidatos finales, para los que ponemos en juego dinero por esas recomendaciones. Y lo que conseguimos es que en lugar de tener un único recruiter, el de Talent Hackers, trabajando para la búsqueda, estamos activando cientos de recruiters profesionales y no profesionales, haciéndonos la labor más difícil, que no es tanto la identificación como la activación. Es, oye fulanito, oye fulanita, esos excompañeros, amigos, etcétera, he visto esto para ti que puede ser interesante. Y solo Talent Hackers ve el dato cuando ese candidato ha aceptado ser recomendado y nos llega ese talento activado. De manera que es lo que nosotros llamamos una distribución nodal, una distribución dinámica de la oferta, no es publico y veo lo que me llega o me voy a las fuentes tradicionales de reclutamiento a identificar, a mandar el mensaje, a esperar que me respondan, sino lo que estamos haciendo con tecnologías del dato es activar toda una red nodal para activar ese talento, que al final es un talento pasivo, que hay que ir a por él, hay que ir a vender el proyecto, activarlo y que participe en nuestros proyectos. Muy interesante, Cristina. Luego nos vas a contar muchas más cosas. Muy bien, bueno, Ana. Vamos a empezar aquí nuestro debate, que habíamos dejado un poco solas a Olga y a Ana. Y a mí me gustaría empezar recordando algunos datos. Estamos hablando del talento tecnológico y comparto algunos datos con vosotros. El 45% de los empleos en España en este año 2021 son empleos relacionados con el talento digital, con el entorno tecnológico. Sin embargo, solo el 31% de los trabajadores en España están capacitados para trabajar en ese entorno tecnológico. Ahí lo dejo. Seguro que vosotros lo sabéis todos y tenéis muchos más datos. Pero efectivamente hay un gap significativo. Además, esto cada vez tiene pinta de ir peor, porque según el Foro Económico Mundial, sabemos que se prevé una destrucción de empleo de 87 millones a nivel mundial, 87 millones, debido a la adopción de nuevas tecnologías, automatización, etcétera, pero también se prevé una generación, una creación de nuevo empleo de 97 millones. O sea que vamos a generar más empleo del que se va a destruir. Pero claro, vamos a generar empleo en perfiles que no tenemos o que no tenemos suficientes. Entonces, bueno, esto efectivamente supone un reto, para la evolución de las empresas y también para la evolución de España como país, pero también supone una oportunidad. De hecho, estaba leyendo esta mañana, estaba mirando datos del Foro de Davos que sitúan a España como el primer país en la Unión Europea y el cuarto a nivel mundial que va a beneficiarse o que puede beneficiarse de las consecuencias de esta modernización o de esta digitalización del talento. O sea que hay un estudio, y ya con esto os dejo, pero hay un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, es muy interesante, dice que si fuéramos capaces de resolver la brecha de talento digital en España, podríamos generar un 15% más de empleo y generaríamos 360 millones anuales
de Producto Interior Bruto. O sea, es un reto y el reto lo tenemos todos y en especial recursos humanos de las empresas, pero efectivamente también nos brinda una oportunidad como empresas y como país. Así que bueno, ahí lo dejo para que todos reflexionemos y ya empezamos con Cristina. Cristina, nos has hablado de Talent Hackers, lo que hacéis, me parece una iniciativa súper interesante e innovadora. Cuéntanos, vosotros que tenéis muchos datos, has hablado de utilizar datos, cuéntanos, háblanos sobre los perfiles tecnológicos, dónde está esa gente, cómo se mueve, cuáles son sus motivaciones. Muy bien, pues bueno, yo creo que para entender la problemática que hay actualmente en estos perfiles, nada mejor como ponerle también datos, ¿no? Yo voy a continuar con datos, que a veces sitúan mucho mejor el problema. Por situar, la comunidad de talento IT en España, en nuestro país, como digo, es un número finito, que es 456.000 profesionales a día de hoy. Y esos son los que tenemos disponibles, ¿no? Ayer, el dato de ayer es que había abiertas 26.000 vacantes IT. Eso quiere decir que el 14% de esa comunidad IT es susceptible de rotar ahora mismo, ¿no? en estos días, que es una cifra muy significativa, es muy alta, ¿vale? Para que os hagáis una idea, España es el país de la Unión Europea que tiene mayor proporción de ofertas IT respecto al total publicadas, con lo cual hay una tensión ahí muy, muy importante, a pesar de que tenemos una densidad de profesionales IT en línea con otros países europeos como Inglaterra, Bélgica, Holanda, etcétera, ¿no? Vale, después tenemos otro tema que es la distribución geográfica de las ofertas, que es muy desigual. El 56% se concentra en la Comunidad de Madrid, seguida muy de lejos por el segundo hub tecnológico, que es Barcelona, que no llega ni al 18%, ¿no? Y todo lo demás se distribuye en el resto de España. Pero más datos que lo complican. Es que estamos hablando de que el 90% de estos profesionales IT es lo que llamamos talento pasivo, que es lo que hablábamos antes, no están buscando activamente un cambio. Y por tanto hace que casi la mitad de las ofertas IT son lo que se llaman difíciles de cubrir. Están más de 60 días publicadas, muchas de ellas no se cubren, etcétera, ¿no? Y con todo esto le damos una vuelta de tuerca al tema y es que España somos donante neto de profesionales cualificados, es decir, se van fuera, ¿no? Ya reducimos esa comunidad, ya seguimos reduciendo. Le damos otra vuelta de tuerca al contexto y entonces ahora resulta que mientras estábamos hablando de un mercado global de talento en el que efectivamente hay movilidad internacional, se pueden ir a otros países, ahora es que no hace falta que se muevan a otros países para trabajar para otros países, de manera que tenemos, que luego hablaremos, ¿no? Un profesional español que puede trabajar desde donde él elija para una compañía inglesa, por ejemplo, ¿no? Con sueldos mucho más competitivos que seguramente en España, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para terminar este contexto tan prometedor, en los próximos años se prevé que se van a generar 2 millones de puestos de trabajo en tecnología, especialmente en ciberseguridad y en la parte de data, en los que no hay, ¿no? La fábrica de profesionales no da para ese volumen y con esta problemática de globalización del mercado de profesionales, de trabajo en remoto, etcétera, etcétera. Y aquí entran muchas variables que nos tenemos que poner las pilas a todos los niveles, a nivel individual, a nivel profesional, porque tenemos que ser conscientes de que continuamente tenemos que actualizarnos y saber por dónde va el mercado y qué requiere de nosotros para estar continuamente formándonos. A nivel, por supuesto, de empresas, con un compromiso social de cómo transformamos a la gente que tenemos, pero también qué hacemos con el nivel de desempleo que tenemos en nuestro país. Hay que verlo como una oportunidad para aproximar las necesidades del mercado laboral y, por supuesto, pues a nivel gubernamental, etcétera, etcétera, ¿no? De asociaciones. Así que es un reto en el que tendríamos que estar todos, deberíamos estar todos coordinados, pero está en juego nuestra competitividad individual, pero la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país, al final. Totalmente de acuerdo. Bueno, es muy cierto todo lo que has dicho, pero también es un poquito, es un challenge para las empresas. ¿Cuáles son esos retos? Después de lo que nos ha contado Cristina, ¿cómo encontráis, cómo buscáis y cómo fidelizáis a ese talento para que no se os vaya? Empezamos contigo, Ana. ¿Cómo lo hacéis en el Santander? Bueno, pues lo hacemos poniéndole mucha pasión y viviéndolo así en positivo, porque como tú decías, ¿no? Un poco la realidad tienes dos formas de leerla y uno es como una preocupación y la otra es como una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vivimos con la ilusión de ser capaces de conectar bien, pues tanto
eso, ¿no? La demanda que tenemos con la oferta en un mercado tan complejo como ese, ¿no? Y casi por empezar un poco, ¿no? Y por el título un poco del debate que tenemos hoy, si esto entonces va de contratar o de hacer upskilling y reskilling, yo creo que esto es la suma de absolutamente todo. Yo creo que en todos los temas que vamos a abordar, lo que está claro es que en un mundo donde hay tantísimos gaps por cubrir, todas las vías, todas las fuentes de colaboración, todo el nivel de entidades privadas, públicas y demás, tenemos que colaborar para hacer de esto, en la realidad, una transformación de sectores, de país y bueno, pues de un momento que a nivel global está siendo muy demandante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues mira, si te hablo de la realidad más cercana, no ya de todo el grupo, ¿no? Pero del mundo que tengo más cerca, que es los equipos de tecnología aquí a nivel corporativo, y os contaba hace un poquito, ¿no? Apenas un par de años empezó pues, la gran explosión de nueva demanda y nos vimos con un retazo que era un volumen muy alto de contrataciones en muy poco tiempo. Y nos tuvimos que poner a trabajar para realmente tener muy clara cuál iba a ser nuestra propuesta de valor para competir con un entorno como ese, ¿no? Y yo creo que es fundamental tener claro, y a la hora de que las personas elijan, tener claro cuál es el proyecto, a qué vas a contribuir finalmente, ¿no? Y poner en valor eso, qué tecnologías tienes en uso, qué realidades y qué bondades tienes hoy y qué otras tienes que construir. Y entonces bienvenidos al reto, ¿no? Porque no todo está hecho. La buena, es como creo que hay que leerla, ¿no? La buena noticia es que hay mucho por hacer. Entonces, bueno, empezamos a agitar y empezamos con colaboraciones, no solo nosotros y nuestras publicaciones, sino con colaboraciones con vosotros, con ahí donde hay cualquier entorno formativo y demás. Y luego, como decía Cristina, también convirtiendo a nuestros propios profesionales en embajadores de marca, en reclutadores y demás, porque esto ya pasa de ser, bueno, pues la teoría de qué parece que somos y buscamos a la realidad de qué estamos haciendo y por qué es interesante unirte a nosotros, ¿no? Y eso por la vía de la contratación, pero sin duda, y luego vamos a ir hablando de ello, seguir formando a nuestros profesionales y no solo, por supuesto, y yo creo que sí que está en el ADN de los profesionales más tecnológicos, ese aprendizaje continuo, pero en el resto de entornos también hay que generar esa responsabilidad de estarse formando permanentemente y desde luego esa aspiración sana de reconvertirte en algo como son hoy los perfiles tecnológicos. No sé, Olga, también cómo estáis afrontándolo. Bueno, estoy un poco de acuerdo después de que Cristina nos ha dado datos muy esperanzadores para abordar todos estos retos y un poco todo lo que dice Ana. Tenemos que vivir esto de manera conjunta, o sea, no solo contratación, sino que también tenemos que pensar en cómo actualizar, cómo formar y cómo evolucionar pues, a las propias personas que tenemos dentro de la compañía y ya no vale solo el hecho de tener unas buenas condiciones o pagar bien, sino, como comentaba, tener un propósito, tener un reto, tener una historia que contar y sobre todo fomentar tu marca empleadora en términos de hacerla atractiva a todo ese nicho de profesionales que necesitamos retener en todo el ámbito del employee experience que tienen que sentir, desde que le enamores como marca hasta que empiece a su proceso de selección, hasta que entra contigo y le fidelizas dentro de la compañía con diferentes acciones que tienen que venir de la mano de colaboraciones con partners como vosotros en términos de cómo hacemos las cosas, dónde vamos, con quién hablamos, dónde están los nichos de estos profesionales y que sepan que nosotros estamos interesados en ellos. Y por otro lado, ¿qué hacemos con los que ya tenemos? No nos olvidemos que esas personas han crecido, están formando parte, están con la compañía y que de alguna manera no tienen que sentirse olvidados pensando en tenemos que contratar nuevos talentos o tenemos que contratar nuevas personas, sino, oye, tenemos grandes talentos dentro de la empresa, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo cubrimos esos gaps? Dicho esto, no deja de ser un reto enorme. Aquí hay grandes empresas que están buscando exactamente lo mismo y es, oye, competidores y amigos, pero en el fondo queremos lo mismo. ¿Cómo haces para que una persona decida que es mejor venirse a Cabify que al Santander y qué historia cuentas detrás? Ana comentaba que en términos de aplicaciones, de tecnología, de formas de hacer, es importante transmitir y de alguna manera comunicar quiénes somos y qué hacemos. Y dentro de eso, que el propósito esté claro como misión de compañía y como proyecto global. Para mí esto forma parte de cómo tenemos que hacer las cosas a partir de ahora para conseguir fidelizar a estas personas y conseguir atraerlas.
Dicho esto, complejo porque hay muy poco y mucha demanda, necesitamos mucho, pero no deja de ser algo ilusionante y apasionante que estamos todos en el barco remando, yo creo que sin motor, remando para conseguir llegar a puerto. Sí, yo me quedo con lo que habéis dicho de propósito y de marca, ¿no? Mm. Al final hay muchas empresas que están buscando todas el mismo tipo de talento y cómo te posicionas como marca para atraer a ese talento. No sé, Cristina, si tú ahí vosotros que conocéis mejor ese talento, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que busca en general? Obviamente habrá de todo, pero ¿qué buscan esos perfiles tecnológicos? ¿Buscan proyectos muy punteros? ¿Qué buscan? Bueno, yo estoy muy en línea con lo que comentan ellas que están al pie del cañón todos los días, ¿no? Al final, Lo efectivamente, tienen que suponer un reto para ellos, hay un tema de condiciones, por supuesto también, y condiciones que van más allá del salario, ¿no? Es lo que el salario emocional y lo que supone para ellos, la identificación con los valores de la compañía, el equipo en el que van a estar y a quién van a reportar, que se sientan también a gusto, pero al final son cosas que no es nada nuevo, lo que pasa es que ahora se ha hecho más exigente el tema, ¿no? Al final hay muchos luchando por los mismos, pero al final no hay una variable añadida a lo que ya conocíamos y lo que pasa que eso, que ahora si antes decíamos, bueno, pues competimos por el mismo talento, un poquito ahora competimos por el mismo talento muchos, ¿no? Y hay que ponerse más guapo y más atractivo y escuchar mucho y sobre todo cada vez más escuchar las individualidades, que luego gestionar esas individualidades en un colectivo es muy difícil, pero es verdad que cada uno somos diferentes, las motivaciones son diferentes y al final vamos a tender a personalizar la oferta de valor que le damos a cada profesional en función de sus características personales, su situación personal, etcétera, etcétera, ¿no? Así que doble exigencia. Bueno, seguimos poniéndoslo difícil. Total. Sí, total. Cristina antes ha mencionado el tema de la globalización. Y es cierto que aunque antes del COVID había ya muchas empresas que permitían el trabajo en remoto, sobre todo en el sector de tecnología, yo creo que con el COVID se ha normalizado lo que llamáis vosotras el full remote, ¿no? El 100% trabajo en remoto. ¿Cómo se está afectando a vosotros a día de hoy a la hora de atraer perfiles? No sé, Olga, en Cabify, Pues ya que sois una nativa digital, ¿tenéis full remote o sí, no? efectivamente. En Cabify tenemos full remote. Lo tenemos marcado para determinados perfiles y que trabajan en determinadas áreas, porque entendemos que no todos los perfiles y no todas las áreas son óptimas para el full remote, pero justo hablando de tecnología o de perfiles tecnológicos, si no tienes esta opción, probablemente se te escapa entre los dedos. Entre globalización y full remote, yo creo que el otro día comentábamos que lo difícil que tenemos ahora es el hecho de decir, oye, cualquier otra empresa pueden trabajar desde Málaga, pueden trabajar desde cualquier otra ciudad que no esté cerca de la compañía y si ofreces esto o otras empresas ofrecen esto, pues probablemente tú tengas dificultades para hacer que se queden contigo si no das estas opciones. La globalización es un hándicap y al mismo tiempo un beneficio, porque nos pueden quitar talento, pero nosotros también podemos coger talento de la misma manera. O sea, yo puedo contratar a alguien que esté en México, que trabaje para nosotros y es un plus. Y aquí antes comentabais un tema gubernamental y de opciones laborales. Yo creo que tenemos que hacer más fácil el hecho de poder contratar talento desde fuera o que los trámites sean como más sencillos, porque la parte burocrática es muy, muy extensa y muy dificultosa en ocasiones y gente que tiene que pasar por un proceso de normalización burocrática X tiempo y la propia empresa es un pain point que no siempre estás dispuesto a sufrir o a soportar, porque dices, es que no puedo esperar tanto tiempo y la persona tampoco. Con lo cual, en este aspecto yo creo que deberíamos intentar mejorar. Ahora bien, hay mucha discusión ahora con el tema del full remote, los modelos híbridos, quién está dando mejores condiciones en este sentido, porque las personas cada vez valoran más el hecho de tener tiempo, de poder trabajar desde cualquier otro sitio y no tanto las relaciones sociales. Yo que soy de recursos humanos,
creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Yo pienso que es muy sano los equilibrios, las partes medias siempre aportan y el hecho de la presencialidad o de estar aquí hoy, por ejemplo, te aporta otras cosas, otros feelings, otras percepciones que no tienes a nivel de teletrabajo. Y hacer entender esto yo creo que también es importante, como cultura de compañía, como propósito de compañía, como cohesión de los equipos, es un plus. Y si lo cuentas bien y lo comunicas bien, y no es algo impositivo, yo creo que lo que llevamos mal los seres humanos es la imposición de las cosas. Todo el mundo acepta las nuevas reglas del juego y obviamente estamos en un cambio de paradigma. O sea, vamos a cambiar completamente de cómo veníamos haciendo las cosas a cómo las tenemos que empezar a hacer, pero no olvidemos que estamos post pandemia empezando a tal y ahora hay más tráfico que nunca, la gente ha vuelto a la oficina más que nunca y dices, ¿no se suponía que esto tenía que cambiar? Yo creo que somos un poco de péndulos y que estamos encontrando dónde tenemos que situarnos para aportar las mejores soluciones. Entonces, la globalización nos puede beneficiar si somos capaces de mejores trámites y la deslocalización y full remote, pues si somos capaces de contar una historia mejor que la del resto, pues probablemente también. Esto va de historia. Absolutamente, yo vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo en que en términos de la globalización, antes lo decía Cristina, somos dadores de talento, ¿no?, hacia afuera y eso podría ser una muy buena noticia, tenemos motivos para estar orgullosos de eso y sabiendo precisamente la rotación de estos perfiles, pues ojalá y tengamos la esperanza de que sean perfiles que vayan a aportar, se enriquezcan fuera y vuelvan dentro, con lo cual eso no debería ser una preocupación si podemos balancear un poco las fuerzas, ¿no?, y que los movimientos no sean solo de salida, sino de entrada. Y tenemos efectivamente grandes trabas para la movilización y las contrataciones del talento, especialmente del talento más joven, a nivel internacional, cuando tenemos un país y una industria y un montón de proyectos que son súper atractivos para muchísima gente, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos que movilizarnos un poco más, ¿no?, y tomar de nuevo conjuntamente el reto. Y luego en cuanto al remote y cuánto de full o no es esto, pues yo creo que efectivamente la buena noticia es que la pandemia nos trajo la oportunidad de confirmar que somos capaces y lo que tenemos es que un poco volver a un estado de normalidad donde elijamos de verdad desde la normalidad qué y cómo queremos trabajar, ¿no? Yo creo, y lo decía antes Cristina también, la escucha tiene que estar en el centro de absolutamente todo lo que hagamos con nuestros profesionales y hoy, desde luego, es una de las cuestiones que nos ponen en su carta de peticiones y en sus argumentos de decisión. Lo que tenemos es que ver efectivamente tanto qué momento tienen ellos profesional, qué perfiles tienen y en qué momento estamos nosotros. Y digo lo del momento también, pues porque es importante también involucrarte, ¿no?, en cuál es la filosofía de la compañía, estar especialmente cerca de los profesionales que más te pueden aportar. Entonces, posiblemente hay un momento de llegada donde conviene estar juntos luego y para eso está la confianza y las tecnologías, para poder estar donde cada uno tenga que estar mientras hagas un buen trabajo. Y yo creo que es fundamental que el ir a la oficina no sea una imposición, sino que realmente sea una ventaja. Y yo creo que estamos todos hablando y también redescubriendo eso, ¿no?, que hoy, ¿qué es lo que te ilusiona de ir? Y hay muchas cosas. Hay que vencer un poco la barrera posiblemente de tanto tiempo en casa, donde le hemos encontrado muchas bondades, pero el día que sales y estás allí y vuelves a empaparte de la cercanía de otros profesionales, yo creo que renuevas también esa ilusión y de nuevo encuentras que, oye, hoy he estado fenomenal aquí, mañana me conviene más estar allá, pero tener la oportunidad y no hagamos modelos rígidos ni en un sentido ni en otro, ¿no? Ni estar ni dar por hecho que el 100% de tiempo en casa es la mejor solución. Yo creo que todo eso depende y que lo importante es sabernos adaptar a los momentos. Sí, cierto. De hecho, ahora se habla mucho de los modelos híbridos, ¿no? De encontrar incluso cómo decoramos o cómo organizamos, cómo estructuramos las oficinas para ofrecer un valor añadido al empleado que va a coger el coche y va a venir, que va a coger el autobús y va a venir. Es para hacer que vengan, para motivarles y definir efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos estáis comentando. Yo quería ahora pasar un poco bueno, hemos hablado de la necesidad de este talento tecnológico, hemos hablado del que existe, pero claro, a día de hoy tenemos lo que tenemos. Tenemos una plantilla de trabajadores, tenemos una adopción de nuevas tecnologías que están haciendo que muchos de esos perfiles que existen en la empresa
se vayan a quedar o se hayan quedado ya obsoletos, esto está ocurriendo ya desde hace tiempo. Tenemos una serie de empleados que se están quedando obsoletos y por otra parte tenemos una falta de nuevos perfiles y que no encontramos fuera y que, bueno, ¿cómo estáis gestionando vosotras desde Cabify, por ejemplo, Olga, esta transformación de plantilla? Pues es verdad que en Cabify, al ser nativa digital, quizá tenemos menos problemas, pero además tenemos, ya no somos tan jóvenes, pero hacemos este año nuestro 10º aniversario de existencia, pero somos más jóvenes que un Santander o cualquier otra industria que lleva muchísimos años y quizás se nota más esa desactualización de perfiles y esa necesidad de upskilling y reskilling en las compañías. No obstante, tienes que entender muy bien cuáles son las necesidades que tienen determinados perfiles verticales y hacia dónde te quieres dirigir para adelantarte a poder formar y poder darle el conocimiento y las competencias oportunas a esos nichos, ¿no? Entonces, estamos en ese punto justamente de decir, oye, pues, ¿qué necesitamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y cuáles son las posiciones que a día de hoy no tenemos, pero vamos a tener y que por lo tanto vamos a necesitar contratar, porque pues para ser más proactivos que reactivos y cubrir cualquier necesidad que se nos venga de una manera mucho más ágil. Básicamente para mí es esto, es entender dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos para entender el gap y cubrirlo, o bien con partners o bien de manera interna, porque yo creo que es muy interesante y cada vez más, y aquí apelo también a los cambios formativos, ya que la educación también debería ser de una manera distinta. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que no tenemos el conocimiento, los perfiles que necesitamos, porque tampoco estamos cambiando el modelo educativo, formativo que tenemos, y esto va en cadena porque impacta negativamente a nivel profesional. Pues ir ahí también las empresas y la educación tienen que estar más juntas para trabajar de manera co-crear diferentes planes y construir desde ahí para que esos profesionales tengan cabida dentro de los puestos del futuro, que ni siquiera nosotros sabemos cuáles van a ser, que hay mucho de esto. Entonces, o empezamos a trabajar de esta manera o probablemente seguiremos formando personas en cosas que se van a quedar obsoletas o van a desaparecer y se van a destruir los empleos, con un alto índice de paro juvenil de los mayores de Europa y que tenemos que las empresas también ser corresponsables un poco de esto, acercarnos a la parte educacional, decir, oye, necesitamos esto, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos colaborar y construir esto? ¿Por qué? Porque los estudiantes que salgan de ahí serán los futuros trabajadores que tengas en la empresa. Es una base del talento que puedes construir. Si a mí me preguntas, creo que ahí puede ser una buena solución para el talento base y hacerlo crecer. Y luego, hablando a nivel o a otros niveles de más seniority, hay otras fórmulas, ¿no? Pero creo que es una buena solución. Sí, nosotros yo creo que parte de lo que hemos aprendido ya, ¿no?, los profesionales de recursos humanos hace años, es que la construcción de planes de largo plazo no solo pueden ser planes de negocio, sino también planes de talento, ¿no? Y que debemos trabajar con esos ejercicios de Strategic Workforce Planning, de mirar hacia adelante qué es lo que vamos a necesitar, aterrizarlo lo máximo posible dentro de que siempre aparecerán novedades en un lenguaje de skills y de competencias necesarias, ver en nuestros profesionales cuál es su momento actual y efectivamente cuántos se van a parecer o no a eso que estamos buscando para mañana y empezar a cubrir sus gaps, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental eso, hablar en términos de competencias, visibilizar y también comprometer a los profesionales a hacerse su autodiagnóstico para buscar su compromiso hacia esa evolución, porque de nuevo yo creo que las compañías estamos obligadas a transparentar necesidades y desde luego abrir oportunidades de movimientos y oportunidades de formación. Pero el profesional tiene que entender que la formación permanente no es un deseo de la empresa, es una responsabilidad individual, porque en un entorno tan cambiante la silla que ocupas hoy se va a parecer muy poco a la de mañana, ¿no? Entonces, esto tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Y para esa cobertura de esos gaps, bueno, yo creo que tenemos muchas fórmulas, ¿no? Tenemos desde luego que trabajar y lo hacemos yo creo con nuestros talentos internos en ser generadores de conocimiento, tenemos que trabajar con los partners que nos puedan ir ofreciendo las mejores soluciones y nos vayan actualizando.
tenemos, y mira, nosotros también parte de ese compromiso social, ¿no? Y a través de universidades y universidad nos estamos acercando a los distintos centros formativos, ¿no? Y no son solo universidades, sino bootcamps, todo tipo de colaboradores para eso, para ofrecer conocimiento, para ofrecer sponsorización y desde luego capturar luego profesionales y demás, ¿no? Y además son oportunidades que no solo las ofrecemos hacia afuera, sino que pues, profesionales desde dentro también las están cogiendo, entendiendo que hoy sí o sí todos tenemos que dar un paso hacia adelante en esto de la transformación digital. Sí, es muy interesante lo que decís, porque efectivamente yo creo que se trata de crear un ecosistema donde están los centros educativos públicos y privados, donde están las empresas y donde está el gobierno, las instituciones públicas. Efectivamente. Para conseguir entre todos, remando en la misma dirección, resolver ese reto grande que tenemos. Es que yo creo que si seguimos trabajando por silos, como venimos haciendo históricamente, no vamos a cubrir la necesidad o el reto tan grande que comentaba Cristina al principio. Vamos a tener el mismo problema de manera recurrente. O sea, la gente se terminará yendo fuera porque en otros países se trabaja de una forma mucho más cohesionada entre los diferentes stakeholders dentro de un mismo país. Ana lo ha dicho muy bien, o sea, la formación o la evolución o el aprendizaje también es responsabilidad de uno mismo. Yo creo que las empresas tenemos que poner a disposición las diferentes oportunidades y clarificar bien hacia dónde pueden ir las personas y cubrir esos gaps, pero la decisión es de uno. O sea, si la persona no quiere cambiar, no quiere evolucionar, no quiere reaprender y si no sigues aprendiendo, y antes lo comentábamos, en un mundo en el que exponencialmente los cambios van a una velocidad vertiginosa, de hecho estamos teniendo problemas porque no vamos al mismo ritmo, estás fuera de mercado. De aquí a 10 años, bueno, y 5, probablemente tengas serios problemas para adaptarte o para entender que tu posición ha evolucionado tanto que no se parece en nada a lo que estás haciendo hoy. Esto, si no lo solventamos de base, va a ser un gran hándicap para todos nosotros. Sí, de hecho, fíjate, yo estaba leyendo ayer un report, creo que era de EY con Future of Work, una organización, y analizaba cuáles son los retos, los obstáculos de las compañías para el reciclaje profesional. Y precisamente los dos top uno de ellos eran la falta de urgencia del empleado, es que te tienes que reciclar. Y el segundo era esa falta de cultura de formación continua, que a lo mejor la gente o los tecnólogos lo tienen claro porque lo viven, pero bueno, gente que llevamos más tiempo en el mercado o gente que no está en el sector de tecnología tienen la mentalidad de, bueno, yo he estudiado una carrera, he encontrado un trabajo y ya está, yo no tengo que estudiar nunca más. Y eso es absolutamente falso. Absolutamente. Entonces, esa mentalidad de formación continua tiene que estar en todas las organizaciones y en todos nosotros. Sí, y entender que la formación también ha cambiado mucho y tiene que seguir cambiando y no son solo las grandes, pues eso, carreras, máster y demás, que realmente se trata de asimilar contenidos, de entender tendencias, de compartir debates, que las microlecturas con cierta frecuencia también son inspiradoras y te colocan en otro sitio. Entonces, yo creo que dentro de las organizaciones tenemos que generar esos ecosistemas donde haya cabida para lo más macro, pero también para lo micro, y los profesionales entender eso, que cada día encuentras una oportunidad si realmente tienes la curiosidad adecuada, porque yo creo que esto es una cuestión de curiosidad y responsabilidad. Seguro que sí. A ver, yo ahora quería dirigirme a ti, Cristina, porque estamos hablando de iniciativas, de reciclaje, upskilling, reskilling. Tú también has mencionado el problema que tenemos de desempleo en España. Háblanos sobre esta iniciativa que lideráis desde Catenon. Se llama Upskill Spain y en la que nosotros, Inmium, colaboramos con vosotros como partner formativo en ciberseguridad y en cloud. Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros, un poco con este contexto que habéis descrito fenomenal, nosotros también lo compartimos. Al final nosotros
como digo yo, intermediarios, estamos a mitad de dos mundos, ¿no? Los profesionales que no encuentran lo que buscan y las empresas que no encuentran los candidatos, ¿no? Es una esquizofrenia total y además, ¿qué pasa? Los desajustes entre oferta y demanda de empleo no es un tema solo español, pasa en casi todos los países del mundo, pero en diferente medida, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, por la tasa de paro que tenemos, es obvio que el problema es mayor, ¿no? Y con todo esto, bueno, pues llegó la pandemia, estábamos todos confinados y, bueno, pues afortunadamente trabajamos con muchísimos compañeros de viaje, que a mí me gusta mucho más llamarlo así que clientes, ¿no? Porque son mucho más que eso. Y nos empezaron a compartir todas las inquietudes que se empiezan a poner encima de la mesa, ¿no? Todos hablamos de que el COVID lo que hizo fue acelerar todos los planes de transformación de las compañías y todo eso es en clave de talento. Es a cuántos tengo que transformar, de cuántos tengo que prescindir y a cuántos tengo que incorporar. Y eso es así. Toda transformación tecnológica digital impacta directamente, ¿no? a talento. Y en todo esto, yo es que me gusta describir la escena porque era eso, todos en casa y las caras no eran ¿no? de estar muy contentos, todos eran, y ahora tenemos que abordar esto y por dónde empezamos, y todo era, ya tengo que prescindir de, y todo eso, al final, pues toca la sensibilidad de los que tienen que liderar eso, ¿no? Y en medio de todo esto, nos lo contaban como reflexiones de talento, ¿no? De, oye, ya tenemos que hacer esto, no sabemos por dónde empezar, tal. Entonces lo que vimos es el problema que se avecinaba, ¿no? Es que hay un montón de profesionales que como no se han transformado, me gusta más transformar que reciclar, ¿no? Pero bueno, como no sabemos por dónde abordar esa transformación de esos profesionales, se van a quedar fuera y además con perfiles difícilmente reubicables en otros trabajos, etcétera, etcétera. Entonces ahí comienza esa iniciativa, nace en ese momento, que se llama Upskill España, que lo que pretende es aportar nuestro granito de arena de forma muy humilde en una iniciativa en la que lo que buscamos es, oye, lo que sabemos hacer lo vamos a poner al servicio de esta iniciativa. Queremos que sea una iniciativa que no es de Catenon, comienza así, pero en realidad lo que queremos es que se sumen todas las compañías que quieran, todas las instituciones que quieran, entre ellas tenemos grandes partners como vosotros, partners de instituciones académicas, pero también compañías como Iberostar, DKV, Mafre, etcétera, etcétera, el que está absolutamente abierto y lo que busca es simplemente una sensibilización de esto y que cada uno eso aportemos ese granito de arena. Desde Catenon lo que podríamos aportar, que es, pues nosotros hablando de tecnologías del dato, tenemos monitorizado, por ejemplo, el mercado tecnológico, oferta y demanda de empleo en tiempo real. Sabemos dónde se generan esos gaps de talento, sobre todo gaps de skills, ¿no? Con lo cual podemos ver en qué podemos transformar a determinados profesionales. Y sobre todo un tema muy bonito que se abrió el debate de mano de Telefónica Tech, que fue nuestro segundo partner, el segundo que se apuntó a esa iniciativa, que fue, oye, es que esos mundos, por ejemplo, de ciberseguridad, de data, de IoT, no solo requiere perfiles tecnológicos puros, sino que también pueden venir de otras trayectorias, de otros niveles de estudio que se pueden transformar con una adecuada formación. Aquí vuelve otra vez la palanca de la formación. En esos roles. Por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad, pues hay un 70% de roles que son técnicos puros, pero hay un 30% que no, que tiene cabida gente con perfiles comerciales, de recursos humanos, ¿no? De abogados, etcétera, etcétera. Entonces, oye, ¿por qué no enfocamos esto y lo enfocamos en los diferentes mundos tecnológicos? Y así es como nace esa iniciativa en la que, como os digo, pues se van sumando fuerzas. Cada vez somos más y en los que cada uno, pues las compañías, por ejemplo, lo que tienen es el compromiso de fichar gente transformada a través de Upskill España. Y luego surgió la segunda derivada que comentabas tú, ya no es, en un primer momento surge esta iniciativa para transformar a gente que va a salir de esas compañías y del mercado laboral y no queremos dejarlas ahí, queremos transformarlas hacia esos nuevos roles, pero de ahí surge una derivada preciosa que es esas compañías que se involucran, que dicen, oye, si somos capaces de transformar a estos profesionales, no tengo que despedirlos, ya los puedo reubicar sin que pasen por eso, ¿no? Y en eso sumamos fuerzas, que de eso es de lo que va, yo creo, de sumar fuerzas con iniciativas como la nuestra y como otras muchas, pero que vayan todas coordinadas en la misma dirección, con yo creo que con un componente, pues eso, social, de solidaridad, de estar todos concienciados. Y luego, por último, a mí sí que me gustaría decir que es verdad
que los profesionales, muchas veces lo que tú decías, Ana, de, bueno, es que se creen que no hay que formarse, ¿no? O que ya vengo de una trayectoria y ya está. Pero es que a la gente le falta información. Yo, cuando dices, es que la gente no quiere cambiar, o que hay un grupo de gente que no quiere cambiar, ¿no? Y digo, bueno, pues si yo le cuento unas cuantas cositas, a lo mejor sí que quiere cambiar, ¿no? Porque va en la estabilidad de su carrera profesional o en ser competitivo como profesional. Entonces, es verdad que hay mucha gente que le falta esa información y que no están bien hechos los canales para transformar a esa gente, ¿no? Que mucha gente se encuentra, por ejemplo, fuera del mercado laboral. Nosotros, claro, por nuestra actividad estamos muy en contacto, ¿no? Y que lo que buscan es que le pongas en el camino. Hay gente, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hemos transformado los call centers de una fundación de gente con diferentes niveles de discapacidad, que ya tenían las habilidades adquiridas de call center, en analistas SOC de nivel 1 de ciberseguridad, para trabajar en plataformas SOC, ¿no? Y dices, es que esto existe, lo hemos hecho y se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta gente, cuando les hablamos por primera vez de ciberseguridad, nos miraban como, ¿no? Pero cuando les contamos hacia dónde va el mercado y lo que va a suponer para ellos profesionalmente formarse en esto y la demanda que de estos profesionales, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer un esfuerzo de información, de motivación, de concienciación y, desde luego, la palanca es la formación, sin duda. Muchas gracias, Cristina. Y hablando de concienciación, eso me hace pensar también, porque hemos estado hablando, Olga, tú has comentado esta no, iba a decir una palabra que creo que no existe en español, o sea que no lo voy a decir, pero no estamos alineados al 100% las empresas y los perfiles que está demandando el mercado con los perfiles que salen de las universidades tradicionales, de los sistemas de educación tradicional, ¿no? Que ese también fue un poco el origen de Immune, de intentar ofrecer una formación mucho más alineada con el mercado. Pero ya no solo es eso, es también, me has hecho pensar tú ahora, Cristina, en esa concienciación que, como tú bien dices, hay que informar, hay que concienciar de las oportunidades que brinda la tecnología, pero también a los jóvenes. Porque en España, y no son malas cifras, el 25% de estudiantes de bachillerato optan por carreras tecnológicas. Y no son malas cifras, digo, estamos por encima de la media en Europa, pero aún así no cubren ni de lejos las oportunidades de trabajo que existen en el mercado. Entonces, hay una labor también muy importante que nosotros desde Immune ponemos nuestro granito de arena, pero claro, necesitamos mucho más de esa concienciación a los jóvenes, de que vean y que entiendan qué es eso de estudiar tecnología, qué oportunidades te abre. Porque hay gente que piensa, eso es difícil y no, hay que estudiar mucho. No, o sea, infórmate y entiende de verdad de qué va eso. Total, yo creo que aquí hay una parte de concienciación y de educación. O sea, es educacional. Todos crecemos de alguna manera con unos puntos como muy marcados, ¿no? Las chicas tienen que estudiar un determinado tipo de carreras, pues hay menos mujeres que hombres en carreras de ingeniería o de IT, tienen que irse por la rama de ciencias de la salud y de cuidado, tipo enfermería, fisioterapia, óptica, optometría, porque tienen cualidades o competencias muy específicas para ello. Y esa segregación que hacemos inconscientemente, porque es lo que hemos adquirido, sigue existiendo, porque si vemos las cifras, están ahí, ¿no? Entonces, o empezamos desde la base, desde que empiezan a seleccionar desde cuarto de la ESO, primero de bachillerato, los caminos que deben seguir para cambiar esa tendencia, y ya hablamos de diversidad, de igualdad y otras cosas que no hemos comentado, pero que también creo que son relevantes, o seguiremos teniendo siempre los mismos problemas. Y a esto sumo una más. Yo siempre me he preguntado lo mismo, ¿no? Y en las compañías pasa igual. Es ¿qué diferencia una compañía de otra, más allá de lo que puedas ofrecer o del reto que puedas aportar, ¿no? Y es, ¿qué diferencia un estudiante de ADE de los otros 600 matriculados cuando el conocimiento es el mismo, ¿no? El valor añadido que cada uno de nosotros de manera individual pueda aportar. Y esto se transforma en competencias. ¿Quién comunica mejor? ¿Quién tiene más capacidad de adaptación? Pero sin embargo, no formamos en esto. No, excepto algunas escuelas concertadas, privadas, que dan algún curso de oratoria y poco más. Pero no somos conscientes de que lo que marca la diferencia son los soft skills, más allá que de los hard skills, o el conocimiento que a día de hoy está al alcance de un clic en Google.
porque es así, es querer aprender, como decía Ana, por iniciativa propia. Entonces, las carreras se han transformado lo suficiente como para cubrir las necesidades que están teniendo las compañías en términos de digitalización, automatización, conocimiento, actuación directa en una empresa. Yo te diría que no. O sea, una persona que sale de una carrera, esto nos podemos hacer la pregunta a cualquiera de nosotros, ¿cuánto de la carrera te ha servido para el trabajo que estás haciendo? Y esto deberíamos hacernos esta pregunta de verdad, porque creo que el learning by doing o entender qué conocimientos necesitas reales para hacer bien un trabajo es lo que debería acercar a la empresa con el ecosistema educativo. Y mientras esto no fluya de una manera distinta, seguiremos teniendo los mismos gaps, seguirán siendo las empresas las que digan, venga, entra, te voy a formar, voy a hacer un programa de entrada o de onboarding muy potente en el cual en 2 años te voy a poner en el nivel que yo necesito, pero no deja de ser algo aparte de lo que debería de ser. Entonces, bueno, pues yo lanzo la pregunta, de realmente estamos haciendo las cosas de la manera más óptima, eficiente y adecuada posible. Yo creo que es que abres un punto muy interesante, Ana, y cuando hacías también la pregunta que es ¿dónde empieza todo esto? Y de nuevo, es que ya no nos podemos quedar en las puertas de las universidades, es que tenemos que ir mucho Más atrás. antes a realmente alimentar, ¿no?, ese apetito por contribuir a la tecnología, y para eso hay que empezar por romper estereotipos. Y ahora está más de moda el tema de romper el estereotipo de género, y ese es claro, pero en general es que posiblemente a muchos de esos padres de niños y niñas que hoy están en los colegios, la asociación que les viene de la tecnología es una máquina y parece que la tecnología es un fin en sí mismo, y lo que tenemos que ser capaces es de contar historias a la sociedad y de ir a acercárselas a los niños de para qué sirve todo esto. Entonces, para mucha gente que naturalmente, ¿no?, habría ido por vías pues, más de administración de empresas y de negocio, entender que hoy negocio y tecnología son una sola cosa. De eso las empresas lo estamos entendiendo perfectamente, y hablábamos mucho de equipos embebidos. Somos uno y no puede haber un negocio sin que entienda la tecnología que lo va a soportar, y no puede haber un tecnólogo que no sepa hablar, y de aquí las competencias también, el discurso de negocio, porque entonces cortocircuitamos. Eso por los quienes tradicionalmente habrían elegido unas vías que además en nuestro país yo creo que han sido las recurrentes, ¿no? Y quienes tienen una vocación más social tienen también muchas oportunidades de encontrar su propósito, porque son muchas las empresas de esos ámbitos que necesitan aportar, y somos muchas otras las empresas que más allá de, y yo vengo aquí, ¿no?, con marca Santander, pero lo que más queremos contar nosotros es que somos tech, ¿vale? Y Vitec con Santander significa aportar a muchísimas cosas, y es aportar un propósito que es que lo que queremos en última instancia, nuestro propósito como organización, es ayudar a empresas y a personas a prosperar. Entonces, ayúdanos en esto, y una de las vías necesarias es tecnología, pero hay que contarlo, ¿no? Qué oportunidades hay y cómo puedes traducir tu vocación acercándote a este entorno, ¿no? Seguiremos trabajando en ello y seguiremos animando a todo este ecosistema a que siga trabajando también en ello. Nos vamos acercando al final, y por ello me gustaría, tanto a los que estáis conectados en remoto como a los que estáis aquí, no dudéis en preguntar cualquier duda, comentarios. Tenemos aquí a 3 expertas, así que por favor no dudéis en escribir las preguntas en el chat o preguntar directamente. Yo ya para ir cerrando, te quería preguntar, Ana, en el Santander hemos estado hablando del reciclaje o la transformación de los empleados, pero claro, yo pienso en el Banco Santander, es enorme. Entonces, bueno, entiendo que tenéis un montón de retos, pero háblanos un poco lo que habéis aprendido y esas best practices de las que podemos aprender todos, ¿no? De cómo estáis afrontando ese reto de reciclar a tanta gente, de no dejar a la gente obsoleta. ¿Cómo lo estáis gestionando en una empresa tan grande? Bueno, pues una de las cuestiones fundamentales que te decía antes es identificar eso, pero ¿qué necesitamos, no? ¿Quiénes son hoy nuestros referentes dentro y fuera? ¿Y cómo podemos trocear ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hemos puesto en marcha, porque además luego hemos hablado desde el principio, ¿no?, de una cuestión de velocidad.
Esto requiere muchísimo dinamismo y, por tanto, pues igual las formas de acercar ese conocimiento, ¿no? Ya no puede ser por segmentos, ya no puede ser por acciones de poquitos y de demás, sino que tienes que darle muchísima escalabilidad. Entonces, lo que hemos generado también es todo un ecosistema de aprendizaje, ¿no? Donde, sin dejar otro tipo de metodologías, pero bueno, pues hemos convertido una plataforma en un conector de conocimientos a nivel global, porque, de nuevo, oye, la buena noticia en organizaciones como las nuestras es que la globalidad no solo del talento, sino también de las oportunidades para los profesionales, ¿no? Entonces, coger mejores prácticas de aquí y de allá, ponerlas todas juntos, etiquetarlas en cuanto a qué es lo que te puede ofrecer esto, ¿no? Y generar permanentemente conciencia, ¿no? Hablamos mucho de la sensibilización, del awareness, de decir por qué esto es importante y dónde lo puedes encontrar y para qué te va a servir. Y, de nuevo, a quienes lo están haciendo, convertirles en recomendadores. Entonces, tenemos gente, antes hablaba de esas recomendaciones para ser captadores de talento, nos pasa lo mismo con los contenidos, ¿no? Y queremos poner luego el micro y ser ejemplo de, pues son muchos de esos expertos que dicen esto es lo que he encontrado, esto es lo que os puede aportar, esto te puede servir a ti. Concienciar mucho también a los líderes que tienen un papel fundamental en esto, en combinar que el día a día tiene que tener un espacio también para el aprendizaje y decirles qué puede ayudar a seguir haciendo evolucionar a sus equipos. Así que así es como lo estamos haciendo en un camino permanente, ¿no? Permanente, y hay que seguir haciendo formación continua y permanente. Muchas gracias, Ana. Si no tenemos, no sé si tenemos preguntas, si no, me gustaría ya ir cerrando con qué os habéis quedado, ir pensando. Yo lo tengo muy claro con qué me he quedado de esta conversación, y me he quedado con esa parte de colaboración, ¿no? Ya lo he dicho antes, tenemos un reto enorme, tenemos una oportunidad enorme como empresas y como país, además de que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que tenemos un país con una oferta de tiempo, de gastronomía, de gentes, que es muy atractiva para los extranjeros, para el talento extranjero. O sea que yo con lo que me he quedado es con esa colaboración, ese ecosistema que tenemos que seguir construyendo. Nosotros desde Immune trabajamos con empresas, trabajamos con instituciones públicas, pero hay que seguir construyendo y colaborando de verdad, no solo en un papel, pero colaborando y avanzando en proyectos conjuntamente. Así que yo me he quedado con eso. Os paso la palabra, Cristina. Cuéntanos cuál es tu... Bueno, pues yo me quedo con, efectivamente, con ese aspecto de que todos estamos metidos en esto y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel... Pero yo me quedo con un aspecto que ha dicho Olga, que a mí me parece muy importante, que es el equilibrio, ¿no? Muchas veces tendemos a esas modas, ¿no? En management, no sé qué, ¿no? Y nos vamos de un lado a otro y tal. Es verdad que la velocidad con la que están ocurriendo las cosas muchas veces nos lleva a eso, a pensar que a lo mejor una tendencia ya había venido para quedarse. Y yo creo que, bueno, pues desde ese equilibrio tenemos que hacer un análisis rápido, ágil, pero sin irnos a extremos y bueno, pues ir ahí equilibrando esas tendencias, ese mercado y esas nuevas necesidades del nuevo talento. Bueno, es que se han dicho muchas cosas. Quizá yo me quedo con la parte de escuchar y entender qué necesidades existen y tener un propósito. O sea, creo que el motivador intrínseco más potente de, tanto a nivel empresarial como individual y en Cabify, yo creo que nuestra misión, que fue el motivo por el cual se lanzó todo esto, es hacer más sostenible la ciudad, movernos de una manera más sostenible en la cual consigas hacer un mundo también mejor. Entonces, ese propósito por el cual tú trabajas en un sitio, haces las cosas, es importante. Escuchar al que tienes enfrente y cómo están las cosas, por supuesto, mucho más, porque si no, nunca vas a adaptarte a lo que necesitan. Y bueno, seguir construyendo y colaborando de forma equilibrada todo este ecosistema, que al final pues todos de alguna manera estamos intentando entender, enlazar y construir. Así que me quedo con muchas cosas y la verdad que ha sido súper interesante.
Pues yo me quedo con todas y cada una de ellas y además efectivamente el tiempo que pasa rapidísimo, ¿no? Sí. Y cuando todos estamos además en algo que nos ocupa y que yo creo que nos apasiona, ¿no? Y que eso es lo que lo hace bonito, ¿no? Me quedo con 3 palabras, y las habéis ido nombrando, ¿no? Pero yo creo que son colaboración, esa me parece sin duda, compromiso, ¿no? El buscar esa concienciación de todos, ese contar, ¿no? No solo que buscamos, sino los porqués y dónde estamos y hacia dónde van las cosas. Y luego la construcción, porque yo creo que estamos en un momento que lo interesante que tiene es que estamos construyendo una nueva realidad en todos los entornos, ¿no? Entonces, que cada uno desde donde está nos sintamos parte de eso. Pues muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Muchas Olga, y gracias. muchísimas gracias Cristina por haber estado aquí, por compartir vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que habéis venido. Esperamos que en la próxima edición de Immune Exchange tengamos mucha más gente en presencial, pero gracias también a los que os habéis conectado y hasta el próximo mes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.